Facebook.com/En Su Punto. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bendecimos pues a todas las personas que están con nosotros, que Dios les bendiga. Iniciamos esta noche orando, ahí donde están vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, por todas las cosas que haces tú con nosotros. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a esta casa, Señor. A cada uno de nosotros te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros. Bienvenido eres, Padre amado, bienvenido eres, Señor. A todos y cada uno de nosotros te pedimos, Señor, que en esta noche tú pongas tu mano de poder, Señor, sobre cada vida que está en este lugar, y que podamos hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre eterno, gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial, por esta noche preciosa que tú nos estás dando, Señor, y que nos vas a enseñar muchas, pero muchas cosas, Señor. Bendecimos tu santo y precioso nombre, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo, toda potestad demoníaca, todo poder de las tinieblas que ata nuestras vidas, lo atamos, le echamos fuera. Suelta nuestras vidas, suelta a cada una de las familias que están escuchando. En el nombre de Jesús te atamos y le echamos fuera. Ahora en el nombre de Jesús, suelta nuestras vidas, suelta nuestro corazón, suelta nuestro ser. En el nombre de Jesús te vas al abismo. Gracias, Padre amado, gracias, Padre celestial, bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Papito amado, bendecimos, Señor, este día tu nombre, Papá. Y juntitos, Señor, iniciamos esta reunión. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Bueno, pues y en esta noche iniciamos ya la reunión de los chones. Decirles a todos ustedes que Dios les bendiga. Bueno, pues vamos a continuar hablando de todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y pues en este tiempo hemos estado hablando acerca de la palabra de Dios, acerca de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de ayer hablábamos de algo muy especial, hablábamos de Deuteronomio 2, que nos decía definitivamente que pues nosotros no tomemos parte con los hijos de Saúl, que pues no tomemos parte con los hijos de Lot, en este caso Moab y a Amón, que pues no hagamos nada, no codiciemos sus asuntos, no codiciemos lo que ellos tienen. Y además pues veíamos que es muy importante, pero muy importante, hacer lo que el Eterno nos va diciendo, que pues nosotros hagamos tal cual Él nos va recomendando, que sigamos sus instrucciones. Y pues vamos viendo todo eso. Así que en esta noche vamos a continuar hablando de la palabra de Dios, y esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos, muchas bendiciones. Comenzando una nueva semana, primer día de la semana. Shavuot Tov a todos, que el Eterno esté junto con cada uno de ustedes, junto con cada uno de nosotros también durante todos los días, a cada instante, a cada segundo. Permitamos que Él sea el que nos ayude, el que nos dirija, así como Él guiaba al pueblo de Israel, como Él les daba las instrucciones, les mostraba el camino, les decía específicamente qué era lo que debían hacer, por qué lugares debían ir y por qué lugares no debían entrar, a qué lugares, a qué partes no tenían que acercarse, qué territorios debían conquistar y qué otros territorios debían dejarlos sin siquiera acercarse, sin siquiera meter un pie en esos territorios. Y son cosas que pues nosotros las podemos hacer solamente con la dependencia del Eterno, sin querer guiarle nosotros al Eterno, sin querer enseñarle nosotros nuestro conocimiento, sino entendiendo que el Eterno pues tiene el control de todas las cosas. Él sabe el camino que nosotros debemos seguir, Él sabe qué es lo mejor, las mejores decisiones que nosotros debemos tomar, pero de ninguna manera Él nos va a obligar a que hagamos las cosas. Él no nos va a hacer las cosas a la fuerza, sino simplemente nos va a dar un consejo si es que nosotros le buscamos, si es que nosotros le preguntamos. Nos va a mostrar el camino como una lámpara, como una lumbrera, y es cuestión de nosotros de que decidamos obedecer al Eterno, de que simplemente decidamos pues hacernos a los locos con su opinión y de todas maneras hacer lo que nosotros queramos. Es importante que vivamos una vida dependiendo del Eterno, dependiendo del Espíritu Santo, que sea Él el que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestras actitudes, nuestras palabras, todo lo que hay dentro de nosotros, para que pues podamos alcanzar ese lugar, esa promesa que el Eterno nos ha dado, la promesa que ha hecho a todo su pueblo. Y para eso necesitamos pues transformarnos día tras día,
a cada minuto, a cada instante, en cada pensamiento que vayamos a tener, pongámoslo delante del Eterno, que sea Él mismo el que nos ayude a, a filtrar los pensamientos, a filtrar las cosas que están ahí en nuestro corazón, que no se queden ahí como enemigos que sabemos muy bien que van a estar listos para destruirnos, que están ahí pendientes de que nosotros tengamos simplemente una pequeña puerta abierta, una pequeña ranura de nuestras vidas que esté sin ser resguardada por el Eterno para que Él pueda aprovechar, para que Él esté listo para destruirnos, así como había pasado desde un principio. Pues durante toda la historia del pueblo de Israel siempre se han levantado enemigos que querían destruirlo, que querían acabar con su vida. Pues de la misma manera nuestra vida está en riesgo, es algo que nosotros debemos cuidar. Nuestros pensamientos, a veces pensamos que estamos nosotros controlando nuestra mente, que estamos nosotros eligiendo qué pensar, que esas ideas que tenemos ahí en nuestra cabeza pues son cosas que nosotros las podemos dominar, pero al contrario son ideas que siempre el enemigo es como la cizaña de verdad que se va mezclando ahí y pues de a poco nos va conquistando y nos va a hacer nos va a hacer creer que nosotros tenemos la razón, nos va a hacer pensar de que nosotros podemos tomar la decisión, pero después nos vamos a dar cuenta de que hemos terminado siendo atados, siendo tomados por el enemigo, siendo llevados cautivos y pues es una prisión de las que muchas veces es muy complicado salir, pero aún así necesitamos nosotros seguir dependiendo del Eterno, hacer a un lado todas esas cosas, no seguir tolerando al pecado en nuestras mentes ni en nuestras vidas, sino al contrario, levantarnos en armas cuando el Eterno nos mande a la guerra, levantarnos en oración, en ayuno, cuando sea la voluntad del Eterno, haciendo las cosas que de verdad Él nos va enseñando, practicando las cosas que Él nos va mostrando, no solamente algunos ratos, no solamente cuando nos acordemos, sino que sea una vida completamente diferente para agradar al Eterno, que sea una transformación genuina en la que de verdad podamos mostrar que somos hijos del Eterno, que ya no estamos viviendo de la forma antigua, que no estamos viviendo todavía amarrados al pecado, todavía dependiendo del pecado, sino que de verdad queremos hacer su voluntad, queremos vivir como verdaderos hijos del Eterno y pues eso es lo que nosotros debemos hacer, es una transformación completa en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, todo nuestro ser tiene que mostrar que estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios, que estamos viviendo como verdaderos hijos del Eterno. Y eso va a ser una decisión nuestra, como lo hemos dicho al principio, pues no nos va a obligar el Eterno, Él no nos va a arrastrar para que estemos a su lado, sino simplemente Él deja las puertas abiertas y si es que nosotros queremos ser parte de su pueblo, si es que nosotros queremos ser parte de esta promesa, entonces esta es una decisión nuestra. Una decisión que cada persona pues debe tomar. De veras que es importante que nosotros pues en este tiempo le hagamos caso en todas las cosas al Eterno. Y pues siempre decimos que las decisiones pues nosotros las tomamos. Nadie puede obligarnos, nadie puede pues tomar las decisiones por nosotros. Y en este momento pues cada uno de nosotros lo que debe hacer es volver a la palabra de Dios, pero pues eso dependerá de cada uno, de cada quien que vaya pensando. Pero vayamos pues viendo más lo que dice la palabra del Eterno para cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros pues volvamos a la palabra de Dios siempre, que entendamos todo esto que Dios nos está diciendo en la palabra de Dios y que sepamos bien pues que Él tiene pues propósitos con cada uno de nosotros, porque Él tiene pues muchas, pero muchas cosas para cada uno de sus hijos y esto es importante. Pues hay muchas cosas que vamos a ir viendo en la palabra del Eterno y una de las cosas pues que está ocurriendo actualmente y decíamos en esta temporada pues acerca de los niños, es ver lo que está pasando con los niños, pero pues también ver lo que está pasando con los jóvenes, pero pues muchas veces nosotros no entendemos bien qué es lo que está viniéndose para cada uno de nuestros hijos, para cada uno de los pequeños que están, de los que pues tienen a alguien en el hogar y pues no entendemos que es una generación muy especial, pero que pues viene una pelea. Algún momento veíamos que a principio de la palabra de Dios, a principio de la palabra del Eterno, cuando veíamos el Éxodo, pues ya había una lucha, una disputa por todo aquello que pues representaban los hijos de Dios, porque veíamos pues que se quería matar a todos los hijos porque había un propósito, había algo grande en todo lo que se tenía que hacer. Y pues siempre que hay un tiempo así es porque pues al mismo tiempo que Dios tiene planes, pues Hasatán también tiene planes y por lo tanto pues va a haber una lucha completa en todo este asunto. Si nos vamos a Primera de Samuel, pues esto es algo que habíamos leído pues muchas veces, pero conviene que veamos este asunto, pues en Primera de Samuel si vemos
pues haciendo un recuento de lo que pasa en todo primero de Samuel, pues resulta que había una mujer llamada Ana y pues ella tenía a su marido Elcana y pues ambos no podían tener niños y después de que ella le pide a Dios un hijo porque pues Elcana además tenía otra mujer que se burlaba de ella, pues ella hace un voto a Dios y Dios le da un hijo, pero este pues no era cualquier niño, sino que era un niño muy muy especial. Vemos pues además de que este niño pues era especial, pero que Ana había prometido al Eterno que lo iba a dejar pues para Dios, simplemente lo iba a dedicar a Dios y pues después de que había nacido, ciertamente Dios le había dado a Ana pues muchos hijos más, pero pues el primer hijo, en este caso Samuel, había sido dedicado a servir al Señor y cuando ya había sido pues despechado el pequeño, pues había sido llevado ya para que sirva en el templo y en ese tiempo pues estaba Elí como sacerdote y pues había criado en ese asunto. Entonces vayámonos pues a ver un poquito acerca de esto y pues ver cómo qué más había pasado, ¿no? Porque pues Ana había orado y había dejado todas estas cosas, pero en ese tiempo pues Elí también tenía hijos. Veamos pues lo que había pasado con Elí, que tenía hijos, era el sacerdote que pues estaba en esa temporada. Y vemos pues esto en primera de Samuel 2:12. Dice lo siguiente: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo lo tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar de que pidió a Jehová, del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril.
Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Y creo que pues esto es algo muy serio que el día de hoy vamos a hablar, pues, y estamos hablando acerca de los hijos de Eli y pues Samuel. Fíjense que pues aquí tenemos dos tipos de hijos. Vemos aquí a Samuel y también vemos a los hijos de Eli. Y pues el día de hoy vamos a ir analizando todas estas cosas porque realmente es un tiempo en el que debemos pensar qué es lo que está pasando con nuestros niños, qué es lo que está pasando en las casas, cómo estamos actuando los padres, cómo están actuando los papás, cómo pues estamos actuando todas las demás personas, los hermanos y todo acerca de esto, porque pues estamos viendo algo muy terrible en todo esto que acabamos de leer. Y pues aquí vemos que de verdad hay pues muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta de entrada. El versículo 12 nos dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto realmente es grave, porque pues Elí era sacerdote. ¿Cómo era posible que él siendo sacerdote, sabiendo que sus hijos debían ser sacerdotes también, pues no tenían conocimiento de Jehová? Creo que eso es algo muy, pero muy grave. Es de verdad importante ver esta parte cuando comienza en el versículo 12 y en la versión K2 dice, los hijos de Eli eran malvados que no conocían a Adonai y es algo importante porque es necesario recordar que no estamos hablando de cualquier, no estamos hablando ni siquiera de cualquier persona, estamos hablando del pueblo de Israel, aquel pueblo que el Eterno había elegido para que le sirvan, para que le adoren, ese pueblo al que le había dicho que ellos iban a ser un reino de sacerdotes, gente santa, un pueblo que iba a andar delante de él. Y vemos que en sí el pueblo era especial, no estamos hablando de cualquier pueblo de la tierra, es como si estuviésemos hablando de alguien que de verdad, de un pueblo que de verdad está consagrado al Eterno y no son cualquier persona, no estamos hablando de una persona común, de un ciudadano más, sino estamos hablando de los hijos de Eli, prácticamente de los que vienen de la tribu de Leví y ejercen el sacerdocio, aquellas personas que sirven en el templo y las cosas que hacen pues no las hacen por ignorancia, no las hacen porque tienen que hacerlas, no deberían hacerlas de esa manera, sino entendiendo lo que están haciendo, viendo el caso de las ofrendas, el caso de los servicios, pues ellos sabían que todo lo que hacían, que la herencia misma de la tribu de Leví pues era el Eterno mismo, su presencia misma, eso era lo que tenía la tribu de Leví por herencia, una de las cosas un privilegio que les había dado el Eterno a toda esa tribu, porque sabemos muy bien que no les habían dado tierras, no les habían dado un lugar específico dentro del pueblo de Israel, sino ellos tenían la vocación del servicio en su sangre, en toda su descendencia, y vemos que pues estamos hablando de una familia en específico que pues eran sacerdotes, estamos viendo que pues eran gente que estaban al servicio del Eterno, estaban trabajando en en el tabernáculo, ellos se encargaban de todo, de presentar las ofrendas, de la alabanza, de la adoración, de los coros, prácticamente de todo lo que tenía que ver con el Eterno, todo lo que tenía que ver con con el Dios de Israel, pero es interesante cuando comienza esta parte, dice que los hijos de Elí, los hijos del sacerdote, eran malvados y no conocían a Adonai, y eso es como que no tuviera sentido. ¿Cómo es que si están trabajando al servicio de Dios, están trabajando en las ofrendas, están recogiendo, están quemando las ofrendas, están haciendo los holocaustos y todas las cosas, pero es como si no supieran para qué están haciendo, es como si hicieran las cosas simplemente como si fuera un ritual, como si fuera una actividad cualquiera y simplemente pues no saben lo que están haciendo y eso es lo triste porque habíamos visto algunas veces justo en la semana pasada que había llegado una generación después de Josué que no conocía al Eterno, que no sabía de su palabra, que no sabía de sus mandamientos, que prácticamente no caminaban delante de él, simplemente habían seguido tal vez costumbres, tal vez habían seguido todas las enseñanzas de Moisés simplemente por cumplir como si fueran palabras de un hombre y eso se ha ido arrastrando hasta que llegamos a un punto en el que de verdad los sacerdotes, los que están sirviendo en el templo,
pues llegan a ese mismo punto, que no saben lo que están haciendo, no saben por qué lo están haciendo, no saben para qué lo están haciendo, tal vez para ellos era como un negocio, tal vez era como si se imaginaran que ese tabernáculo ahí donde ellos servían era como el negocio de la familia y ellos se encargaban simplemente de administrarlo y no entendían, no tenían el temor del Eterno, no sabían lo que están haciendo, era como si nosotros que trabajamos al servicio de Dios, pues estuviésemos haciendo las cosas por hacerlas, simplemente pues agarrar cualquier parte de la Biblia y leerla así como si fuera una revista, como si fuera una historia cualquiera y simplemente estuviésemos tratando de entretener a las personas y eso es algo pues que no se debe hacer y por eso es que el Eterno se molesta, le es bastante desagradable porque estaban haciendo las cosas, estaban usando los utensilios e incluso el lugar mismo en el que ellos caminaban era un lugar especial, era un lugar santo, no era ni siquiera cualquier parte del campamento, cualquier parte de Israel, sino era un lugar especial que se había dividido incluso en tres partes. Sabemos muy bien que el tabernáculo donde se encontraba el arca tenía tres partes especiales y uno era el atrio donde podía entrar cualquier persona, pero ya al lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes, solamente podía entrar gente que había sido dedicada para ese servicio, para ese tipo de actividad. Y más adelante estaba el lugar santísimo al que solamente podía entrar el sumo sacerdote. Vemos que era un lugar especial, no estamos hablando de cualquier cosa, sino de gente que estaba al servicio del Eterno. Y es triste que en la actualidad se puede ver gente que hace lo mismo. Tal vez incluso muchos de nosotros tenemos todavía esa idea de que ir a las reuniones, de que asistir, de que oír un mensaje del Eterno es simplemente como si fuera una actividad más, una actividad cualquiera, como si estuviésemos yendo a desestresarnos. A veces hay gente que incluso llega a decir que pues aquí en la casa del Eterno donde se le sirve, pues se haya paz y es cierto, obviamente siempre se va a encontrar paz donde esté la presencia del Eterno, pero el problema es que ellos vienen como si fuera un descanso, un alivio, pero no les interesa conocer al Eterno, es como si estuviesen simplemente buscando algo temporal, no quieren un compromiso, no quieren saber del Eterno, no quieren conocerle, simplemente quieren pues una actividad más, algo que les distraiga tal vez de sus quehaceres y vemos que pues la gente ha llegado hasta esos niveles en el que simplemente pues se hace las cosas, se sirve al Eterno simplemente por servirlo, por hacer las cosas así porque hay que hacerlas, tal vez por cumplir, tal vez por obligación, tal vez por no hacerse ver mal, pero simplemente están haciendo las cosas de dientes para afuera, simplemente para que la gente pueda verlo y en su corazón están actuando de esa misma manera y así es como el Eterno los llama, que eran malvados y que no conocen al Eterno y tal vez en este tiempo podemos encontrarnos en esa situación en la que por más de que estemos dentro de una iglesia, por más de que pertenezcamos a alguna congregación, a alguna denominación, a cualquier religión, pues prácticamente no conocemos al Eterno. Importantísimo esto, es que pues incluso siendo parte pues del sacerdocio, haciendo las cosas, pues no conocían al Eterno y esto tiene que llamarnos la atención. ¿Será que en este tiempo nuestros hijos conocen del Eterno? Porque pues aquí hay algo muy importante que podemos ver, aunque ellos participaban y practicaban todo, pero no, realmente no tenían conocimiento de Dios. Eran hombres impíos y es interesante ver este asunto porque pues tiene dos hijos que deberían estar haciendo la voluntad del Eterno, pero que lamentablemente pues no lo están haciendo. Y tenemos pues a dos muchachos que están haciendo las cosas que a ellos les agrada. Y no solamente esto, sino que imagínense lo siguiente, de acuerdo pues a todo lo que se había establecido en la Torá, pues habían formas de cómo hacer los sacrificios, de cómo entrar, ya decía Daniel, incluso quién iba a entrar a pues a qué momento, cómo hacer las cosas y demás. Y pues ellos sabían todas estas cosas porque era algo que se les daba como instrucción, siendo hijos del día ellos conocían todo eso. Entonces nos comenta o nos muestra la Biblia que pues que cuando ellos, por ejemplo, seguían, tenían cierto trato con la gente, cuando pues se ofrecía un sacrificio, ellos pues lo que hacían era mandaban pues a su sirviente, ¿no? Y ellos sacaban de ahí para lo que ellos querían. Y así trataban con los hijos de Israel que venían así, o sea, venían a hacer las cosas como a ellos les agradaban, no hacían las cosas como al Eterno le agradaba. Y pues el sirviente del Cohen siempre venía, dice, antes de que la grasa se quemara para el aroma fragante y decía al hombre que estaba sacrificando, da al Cohen carne que él pueda asar, porque él no quiere tu carne cocina.
tu carne cocina sino cruda, o sea, no quería la carne que esté cocida, pues, y de hecho, si el hombre pues empezaba y respondía de repente y decía, no, déjame que primero queme la grasa y después toma todo lo que quieras, él decía, no, dame la hora y la tomaba pues a la fuerza y esto era por orden pues, de los hijos del sacerdote. Y una cosa muy importante entonces que podemos ver aquí es que pues Eli permitía todo esto, escuchaba varias cosas de estas, pero a Eli realmente pues le importaba más sus hijos que Dios. Y creo que esto es realmente importante en este tiempo, porque estamos viviendo en una temporada en la que esto está ocurriendo pues de nuevo y está ocurriendo otra vez, pues hay muchos hijos de personas, aún de pastores, aún de siervos del Eterno, pues que a la verdad no conocen en principio a Dios y de verdad cuyos padres pues prefieren darle lugar en primer lugar a los hijos antes que a Dios. Y esto se está poniendo cada vez más feo, pues recordemos que siempre que ocurre esto es algo muy, muy grave. ¿Por qué? Porque si esto sigue pasando, pues no vaya a ser que vaya a ocurrir lo mismo que pues con los hijos de Eli. Creo que esto pues es algo terrible porque pues de hecho ellos tenían ya mucho tiempo haciendo esto, de hecho ya estaban en el servicio, ya estaban haciendo las cosas del Eterno, pero pues al Padre no le interesaba mucho eso, sino le interesaba más pues satisfacer quizás a sus hijos antes que pues hacer lo que Dios quiere que sea. Y de verdad ahí podemos ver la actitud de Elí, que aunque le venían a avisar, le venían a contar lo que estaba pasando, cómo sus hijos estaban actuando de forma malvada y en contra del Eterno, porque no era simplemente el problema de las ofrendas, sino incluso dice que ellos dormían con las mujeres que se quedaban ahí en la puerta del tabernáculo, del templo, y vemos que prácticamente ya no les importaba nada, estaban ignorando de que la presencia del Eterno estaba ahí viéndolo todo, simplemente pensaban que como a la primera seguramente pues no les había llegado ningún castigo, que simplemente no les pasaba nada, entonces seguramente pues no querían creer, no querían creer la palabra del Eterno, no entendían, no querían entender y hacían las cosas que a ellos les parecía, no les importaba nada, no les importaba incluso cometer ese tipo de pecados estando ahí en el templo, estando ahí en la posición, estando en la presencia del Eterno. Y pues Elí no hacía nada, simplemente pues le importaba más tal vez que sus hijos no se enojen, tal vez que quedar bien delante de ellos simplemente pues no le importaba nada y el problema de eso es que el amor que tenía por ellos era mucho más que el amor que tenía por el Eterno. No entendía que incluso pues, si hubiese sido un amor sincero, si hubiese sido un amor verdadero por sus hijos, entonces les hubiese advertido, eh, hubiese estorbado su camino, como lo dice más adelante, hubiese hecho algo para que ellos dejen de pecar, porque hubiese buscado el bien de sus hijos, hubiese buscado que ellos puedan estar bien delante del Eterno, pero él simplemente decide ignorar las cosas, trata de darles su gusto, tal vez simplemente dejándoles hacer lo que ellos querían, y pues vemos que en realidad ni siquiera era que los quería a sus hijos, porque no estaba buscando su bien, no le importaba pues cómo vayan a terminar, y prácticamente permite que sigan haciendo sus cosas, que sigan haciendo las cosas a su manera, incluso actuando mal delante del Eterno. Y vemos que pues es una actitud que en muchos casos, en muchas ocasiones se ve a veces en los papás que simplemente por darles el gusto a sus hijos, por hacer bien supuestamente para ellos, pues les dan todos sus gustos, les cumplen todos sus caprichos y todos sus deseos y pues piensan que es una forma de mostrarles que les aman, de mostrarles que les quieren y que les van a apoyar en todo, pero no se dan cuenta que en realidad lo que están haciendo es acarrear un mal para ellos, porque si no les enseñan la ley del Eterno, si no les enseñan a obedecer la Torah, a obedecer las instrucciones, entonces no están buscando el bien para ellos, no les están encaminando por ese camino de vida que nos da la Torah, sino simplemente les están dejando elegir cualquier camino y a sus papás lamentablemente no les importa, como había pasado con Elí, simplemente viendo que sus hijos estaban yéndose en contra del Eterno, pues él no hacía nada y no decía nada, más prefería ignorar, tal vez hacerse a los locos y no hacía nada. Y vemos que llega una advertencia, lamentablemente, pues sabemos muy bien que el Eterno ve todas las cosas, que Él sabe
cuándo hacer las cosas, que él sabe cómo hacer las cosas y llega la advertencia. Y el problema es que más allá de que venga la advertencia, pues sabemos muy bien que cuando el Eterno nos dice algo, nos da una advertencia, no es porque Él pues quiere deshacerse de nosotros, que ya está cansado, sino porque muchas veces quiere darnos una oportunidad, quiere tocar nuestro corazón para que pueda volver y arrepentirse, pero lamentablemente Eli pues no le importaba ni así, ni viendo, ni teniendo la advertencia de las personas, ni teniendo las advertencias que había llegado a él, simplemente pues les deja a sus hijos hacer lo que ellos querían, les deja tomar sus propias decisiones y en lugar de educarlos, en lugar de amarlos y guiarlos por el camino de vida, pues simplemente les deja ir por donde les daba la gana y prácticamente les permite seguir yendo en ese camino hacia su destrucción. Importante esto, les deja pues seguir yendo al camino de la destrucción. Pero yo creo que este día pues es tiempo de que nosotros veamos si realmente estamos haciendo lo mismo que él. Y pues fíjense bien que pues aquí hay una contraposición entre dos cosas. Vemos por otro lado, fíjense que hay dos cosas. Aquí tenemos a Elí permitiendo que pues ellos hagan algo muy grave, porque si vemos el versículo 17 de primera de Samuel 2 dice, el pecado de estos jóvenes era muy serio a los ojos de Yahweh porque ellos trataban las ofrendas hechas a Yahweh con desprecio. Es decir, que pues a él no le interesaba realmente que traten con desprecio las ofrendas hechas a Yahweh, porque para él era más importante sus hijos que Dios. Pero veamos un detalle importante. Tenemos pues por otro lado a Samuel. Aquí tenemos una madre, Ana, que pues era el único hijo que tenía. Fíjense al principio, bueno, si bien Dios se compadece de ella después, pero en el momento en el que ella se embaraza y pues ella tiene y da a luz a su hijo, pues imagínense el dolor que habrá sentido ella pues de tener que dejarle. Pero para ella, imagínense, era más importante obedecer a Dios, cumplir el voto que le había dado a Dios y aún tener que dejar a su hijo pues al cuidado de Eli antes que definitivamente darle quizás gusto a su hijo. Ella podía haber dicho, yo sé que Dios entiende, me quedaré con el niño, porque ahora qué va a ser de mi hijo, cómo va a estar. Fíjense que de verdad no era esta la situación de Ana, porque pues lo que hacía, lo que había hecho es dejarle, había despechado al niño y contra pues todos los pronósticos que uno podría esperar, porque pues imagino que toda madre quisiera tener pues a su niño al lado, cuidarlo y demás, pues simplemente lo deja con Eli. Y ¿saben qué ocurre? Que mientras pues los hijos de Eli, siendo criados por Eli, pues se perdían, había algo diferente en Samuel, dice, pero Samuel ministraba en la presencia de Yahweh, vestido de un efote lino, a pesar de que solo era un niño. Yo quisiera que veamos aquí es que para la madre de Samuel era más importante obedecer a Dios, cumplir el voto hacia Dios, que aún sus mismos sentimientos. Pues yo imagino que con todo lo que ella pues quería al niño, realmente ha debido ser muy, pero muy duro tener que pues dejarlo. ¿Y cómo le explicas a un niño eso de que le estás dejando, de que tenía que ministrar a Dios? Pero aún desde niño podemos ver en Samuel que él entendía todo esto y ministraba, porque pues a veces nosotros leemos y pensamos que todo es así, pero yo quisiera que vean cómo es que un niño pues puede quedarse en algún lugar y saber que está siendo como que entrenado para ministrar a Dios y tener esa forma de hacer las cosas, porque fíjense que cada año su madre le hacía una túnica pequeña y la traía cuando subía con su esposo para ofrecer el sacrificio anual. O sea, de año en año, pues iba solamente a ver a su madre, es decir, venía un solo tiempo a verle y traía una túnica nueva, pero no era como estar con su mamá, no era como vivir con eso, pero es que ella había decidido lo más hermoso para su hijo, para Samuel. Yo sé que esto pues a muchos les puede quedar como que difícil de entender porque uno no puede entender este asunto, pero pues la mamá de Samuel había preferido dejar a su hijo así de chiquito con Elí para que pueda ser un ministro antes que quedarse con él, porque ella entendía que era lo más importante. Y para mí esto es realmente sorprendente, pero el asunto ahora es que está pasando actualmente con los padres actualmente. ¿Será que los padres han decidido pues en primer lugar poner las cosas de Dios por delante antes que a los hijos? ¿O será que en este tiempo pues es más importante como que darle lugar al niño antes que a Dios? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con todo este asunto que pues ahora pasan por clases por internet y demás?
pues será, por ejemplo, prudente que los padres pues le den un celular a su niño y pues no les interesa ni siquiera qué están hablando, qué están haciendo. Eso sí, tienen que pasar clases, sí, pero pues no saben qué están haciendo, no saben si están pasando clases ni nada, pero no se preocupan, por ejemplo, lo mismo de que puedan leer, por ejemplo, las escrituras, de que puedan prestar atención a la palabra de Dios. Cuando se trata de sus clases, pues toda mamá, todo papá empieza a ver y dice, atende, atende. Pero si se trata de la palabra de Dios, pues no, qué bonito, hay que dejarlo ahí dormido, ¿no? Hay que atenderlo biencito, quizás porque no es importante. Pues fijémonos en qué estamos haciendo el día de hoy, qué es más importante para nosotros. Y yo sé que pues la decisión que Ana había tomado era demasiado dura, porque no creo que ella pues allá se hubiera sentido bien, simplemente dejando a su niño al cuidado de todos. Yo creo que pues ha sido algo muy duro para ella, sabiendo que pues al principio era su único hijo, después seguramente ha tenido pues más, como dice la palabra de Dios, que ha tenido pues tres niñas o dos niños y tres niñas, no recuerdo bien, pero acabamos de leerlo. Sin embargo, pues es que era su hijo, solo lo podía ver de año en año, no había tenido la oportunidad de crecer con él, pero hace lo correcto, entiende bien qué es lo que debía hacer con su niño. Creo que eso es bien importante que el día de hoy analicemos de cómo se está actuando en las casas, de qué se está haciendo con los pequeños en las casas. ¿Estamos criando pues a Samueles o estamos criando ovnis y fineses? Esa es la pregunta. Es algo que necesitamos reflexionar en este tiempo, necesitamos ver qué es lo más importante dentro de cada uno de nosotros, qué es lo más importante en nuestro corazón, a qué le damos más prioridad, de verdad, a que nuestros hijos se sientan bien, que tengan sus gustos, que hagan lo que ellos quieren, que simplemente estén haciendo su propia voluntad, o de verdad estamos dispuestos a ponerlos delante del Eterno, a dejarlos en el servicio de Dios, en el servicio del Eterno y que puedan pues prepararse delante de Él, que puedan hacer las cosas como a Él le agrada. Y de verdad es interesante ver esto de que pues no hay papá que simplemente vea que su hijo se está durmiendo en las clases ahí mientras está pasando alguna materia y simplemente le diga, no, es que está cansado y tal vez lo tape ahí enfrente de su cámara y mientras todos están pasando clases, pues eso es algo muy improbable que un papá permita que su hijo esté durmiéndose allí en las clases y menos que esté poniendo la excusa ahí de que pues tal vez no ha dormido bien y que necesita descansar un poco, pues sabemos muy bien que las clases, eso que están aprendiendo en las escuelas, pues es algo muy importante, es un tema que tiene mucha prioridad para todo el mundo y es esencial que estén atentos a sus clases, que aprendan, es necesario, son cosas que ningún papá dejaría pues así simplemente como algo sin importancia, pero cuando se trata de aprender de la palabra del Eterno, cuando se trata de seguir el camino de la vida, el verdadero camino de la vida, pues los papás están ahí, muchas veces no les importa dónde están sus hijos, no les importa si escuchan o si no escuchan. Es más, están dispuestos pues a hacerlos dormir tal vez con tal de que no molesten, con tal de que se queden callados y simplemente pues no les interesa, no les importa, no están guiando a sus hijos por el camino de la vida, simplemente prefieren que sean tal vez buenos profesionales, prefieren que tengan un título profesional, una carrera, una profesión, pero no les interesa la relación que tengan con el Eterno. Y eso es algo que necesitamos entender. Tenemos que guiar a los niños para que sirvan al Eterno, sin descuidar lo otro, que sabemos que también es importante, pero principalmente entender que es mucho más importante que los hijos estén bien delante del Eterno, así como alguna vez Yeshua les decía a los fariseos que no se preocupen en limpiar lo de afuera, que no se preocupen solamente por lo superficial, sino que limpien primero lo de adentro, que cuiden primeramente el espíritu, que cuiden primeramente su alma y su corazón, que es lo más importante, es aquello que está delante del Eterno. Y después, cuando una vez esté limpio, cuando una vez eh, esté encaminado el espíritu, esté encaminado el corazón, pues ellos van a seguir por ese camino que nosotros le estamos enseñando y es importante, es una de las cosas que tal vez más se ha descuidado, tal vez algo que es lo que menos les importa a las familias, lo que menos les importa a los papás, pero es necesario ver la diferencia. Aquí podemos ver una mamá que estaba dispuesta a dejarle a su hijo, tal vez ella sabía que era su primer hijo, era un regalo que el Eterno le había dado, pero aún así estaba dispuesta a dejarle al servicio del Eterno, estaba dispuesta a seguir no su corazón, no a seguir sus sentimientos, ni siquiera a seguir los sentimientos de su propio hijo, porque tal vez él no quería, tal vez él se había quedado llorando la primera vez que lo había dejado
en el tabernáculo. Tal vez ha sido bastante doloroso tanto para la madre como para el hijo, pero aún así los sentimientos no importaban porque era más importante hacer la voluntad del Eterno, era más importante cumplir ese voto que había hecho Ana con el Eterno para que pueda ser este niño encaminado en el servicio a Dios, en el servicio en el tabernáculo. Pero vemos a Eli que pues vivía con sus hijos, los tenía ahí a su lado, es más, trabajaban junto con él, tenían el mismo oficio, compartían el mismo trabajo en el templo, en el tabernáculo, pero que no le importaba lo que hacían, no le importaba si estaban haciendo las cosas bien, no le importaba si hacían las cosas mal, y pese a que sabía, oía las quejas de las personas, oía todo lo que estaban haciendo, pues aún así no le importaba, simplemente no hacía las cosas que debía hacer porque no le importaba que sus hijos puedan ir en el camino del Eterno, no le importaba tal vez ni siquiera a él que pueda ser un buen papá, que pueda ser un guía para ellos, simplemente prefiere seguir sus sentimientos, prefiere seguir sus emociones, tal vez no lastimarles a sus hijos, tal vez el no querer echarlos del servicio, tal vez no querer dejarlos sin trabajo, sin dormir, y simplemente pues piensa más en él, piensa más en sus hijos, pero no le importa la voluntad del Eterno. Es algo que nosotros necesitamos entender en este tiempo. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Nuestros propios sentimientos, nuestros propios deseos o la voluntad del Eterno o obedecerle a Él? Esa es una decisión que nosotros debemos tomar, tenemos que ver, tenemos que examinar, pedirle al Espíritu Santo que Él examine nuestro corazón para ver qué es lo que está en primer lugar en nuestro corazón. Importante ver qué es lo primero en nuestro corazón y fíjense que pues cuando van creciendo, porque esto no es que pasa en una sola ocasión y ya, lo que ocurre es que esto va siendo pues cada vez, cada que de tiempo en tiempo, o sea, durante todo ese tiempo, por eso es que nos dice pues que cada año venía a visitarle la madre a Samuel, es decir, que esto va pasando en un buen tiempo y Eli no dice nada. Elí pues no muestra ninguna molestia con sus hijos respecto a, pues, a la ofrenda, ¿no? No le interesa. Simplemente calla, pero pues ocurre algo. Resulta que pues Yahweh visita a Ana, ella pues tiene tres hijos más, dos hijas, es decir, cinco en total, y pues mientras los hijos de Elí no conocían al Señor, no conocían al Adón, pues resulta que Samuel crecía en la presencia de Yahweh, o sea, crecía en la presencia del Señor. Esto es bien interesante ver porque, pues Daniel nos decía que ambos habían crecido igual. Pues, ¿dónde estaban creciendo todos? Con Elí. Y pues, ¿dónde estaban viviendo todos? Con Elí. ¿Quién les enseñaba a ministrar? Pues Elí. El asunto es de que unos no conocían y los otros, y el otro más bien sí. Pues 2-1, vemos ahí, ¿no? Y resulta que, pues, si vamos al versículo 22, dice lo siguiente: cuando Elí estaba muy viejo, oyó que sus hijos estaban haciendo a los hijos de Israel. Y escuchen esto está en la versión Kadosh, y que ellos estaban teniendo sexo con las mujeres que servían a la puerta del tabernáculo de reunión. Esto es bien interesante ver porque pues que realmente cuando empezamos a ver esto, vemos que lo que habían hecho, lo que estaban haciendo, pues el Ofni y Finés era algo muy, muy grave respecto a todas las cosas que ya habían empezado a hacer. Es decir, simplemente habían empezado a tener la consecuencia de todo lo que habían empezado a hacer. Básicamente, ellos habían cometido un pecado muy, muy grave ya, y esto ya había llegado pues a oídos de Elí. Vemos pues que esto no había empezado a principio, sino que había empezado pues ya desde que eran chiquitos. Y aquí ya podemos ver que esto se había puesto pues muy, pero muy feo, porque ya las cosas eran pues complicadas a esta altura y realmente ellos ya no podían hacer las cosas como debían hacerlo pues delante de Dios, sino que ya ellos estaban en otro asunto, en otro tren. Y creo que pues este es un asunto que nos llama la atención, porque hay muchos hogares en este momento que si bien pues los hijos pues quizás en algunos casos ya estén así, quizás en fornicación, como muchas personas ya en caso de jóvenes, pero hay en otros casos que pues incluso están, digamos, cometiendo cierto tipo de pecado, igual con viendo cosas que no deberían ver en los celulares, viendo cosas que no deberían ver dentro de las casas. Pues hay un montón de cosas que a día de hoy, gracias a la tecnología, pues se hace muy, pero muy fácil y que esto puede ya estar pasando en la casa de varias personas. Y vemos que recién allí es Eli
quien empieza pues a querer decir algo. ¿Por qué? Porque les pregunta y les dice, ¿por qué están haciendo cosas como esta? Estoy oyendo de la boca de todo este pueblo de Yahweh. No, mis hijos, yo no oigo al pueblo de Yahweh difundiendo un solo buen reporte, así que el pueblo no sirve a Yahweh. Si una persona comete un pecado contra otra persona, entonces ellos pueden orar por Yahweh, pero si una persona comete pecado contra Yahweh, ¿quién puede interceder por él? Sin embargo, ellos no prestaron atención a lo que su padre dijo porque Yahweh había decidido matarlos. Fíjense que ya pues el asunto ya estaba totalmente y pues otra vez aquí cabe resaltar lo siguiente, no es que pues el Eterno ya había decidido directamente y hacer las cosas con ellos. No, lo que pasa es que siempre el Eterno pues termina potenciando lo que uno decide. Es que pues cada quien va buscando el destino que quiere. Habíamos hablado eso pues anteriores días de cómo Faraón pues insiste en hacer su capricho y al final pues Dios dice, está bien, lo que vaya a hacer con lo que diga Faraón. Y pues aquí sucede lo mismo, sucede exactamente lo mismo. Y vemos algo interesante, me parece muy interesante la pregunta que tiene Eli, ¿quién puede interceder por él? Me parece muy interesante porque él, siendo sacerdote, tenía la capacidad de interceder por su hijo. Podía pues haber hecho algo por su hijo, por sus hijos en realidad. Él no solamente debía haberles llamado la atención pues de chiquitos, sino que él podía haber hecho muchas cosas. De hecho, la palabra del Eterno mismo dice que pues si uno instruye al niño en su camino, en el camino del Eterno, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Quién podía pues estar allí para instruirlos? Pues era pues el padre de familia. Si bien pues no se trata solamente de interceder, es decir, de orar o demás, pues se trata también de educarlos, se trata también de llamarles la atención cuando es necesario, se trata de hacer el trabajo pues que se debería hacer. Pero pues ahí está preguntando él eso, porque pues de alguna manera se había dado cuenta quizás de que era tarde, pero aún en ese momento él podía haber hecho mucho. Vemos pues que varios de los personajes de la Biblia pues habían hecho muchas cosas por sus hijos, si bien la decisión viene siendo de cada persona personal, creo que los padres tienen pues la obligación de verdad de velar por sus hijos. Podemos ver, y ayer lo decía, o anteayer si no me equivoco, Daniel lo decía muy bien, veíamos pues que en el caso, por ejemplo, de Abraham, pues había tenido a Ismael e Isaac y pues básicamente como que el 50% bien. Veíamos el caso de Jacob y tenía igual, como más bien Isaac y tenía igual, como que el 50% bien, tenía a Esaú y tenía pues a Jacob. Y pero vemos el caso de Jacob que tenía 12 hijos y pues no eran una taza de leche, pero los tuvo los 12 bien, porque de alguna manera había logrado que conozcan al Eterno con todos los tropiezos que uno puede imaginar, pero pues que conocían al Eterno y eso nos tiene que llamar muchísimo la atención, cómo estamos teniendo a los hijos y ver si de verdad pues nosotros o los padres en este caso pues están haciendo algo por sus niños, si están de verdad educándolos como que conozcan a Dios o pues definitivamente los están entregando como Eli, porque pues Eli simplemente les dice eso y ya, como que basta y que nadie puede hacer nada. Él podía haber hecho mucho, porque recordemos que el Eterno, pues no da las cosas directamente. Si bien ya Dios había ido determinando esto, podemos ver, por ejemplo, en el caso de varios profetas, que cuando Dios determinaba algo, aún si alguien se arrepentía, pues esto cambiaba. Pero pues aquí vemos que Eli, pues realmente no, apenas sí había reaccionado después de tantos años. De verdad podemos ver algo importante, esa actitud que tenía Eli, que no estaba dispuesto a hacer algo por sus hijos, ni siquiera a interceder por ellos. Y es algo que nosotros necesitamos entender lo que estaba pasando con los hijos de Eli, que prácticamente, pues seguramente han empezado con algo pequeño. Cuando eran niños, tal vez, pues ya Eli les tenía tal vez bastante permisible con ellos. Era el que les daba tal vez sus gustos ya de pequeños, porque vemos que cuando se está hablando en este caso, cuando ellos ya estaban al servicio en el tabernáculo, pues ellos querían parte de la ofrenda y si es que no se les daba eso que estaba pidiendo, pues lo tomaban por la fuerza. Y vemos que esto no es algo que simplemente se les ha ocurrido hacer un día y ya, y ahí se ha quedado, sino vemos que es algo que ellos han ido practicando, era una costumbre ya de ellos, es algo que ha ido creciendo, seguramente, pues
Si de pequeños querían algún juguete, pues simplemente lo tomaban por la fuerza. Y esto vemos que ha ido creciendo cuando estamos hablando de las ofrendas en el tabernáculo, no estamos hablando de cualquier cosa, pues se les ocurría tomar, se les ocurría pedir la carne a una persona y si es que esta persona que estaba ofreciendo el holocausto, el sacrificio al Eterno, pues si no quería darles esa parte que les correspondía, porque hay que entender esto de las ofrendas, no era que solamente la ofrenda se la presentaba al Eterno y que toda la carne se quemaba, sino había ciertos tipos de ofrenda en el que cierta parte de la ofrenda tenía que entregarse a los sacerdotes, y eso está escrito en el libro de Levítico, cómo debía hacerse los sacrificios, y sí era orden del Eterno que parte de la ofrenda tenía que entregarse a los sacerdotes, al que había recibido el sacrificio, al que había hecho el sacrificio por esas personas. Pero había ciertos sacrificios en el que sí se quemaba todo el animal, se hacía pues un sacrificio completo y en esos casos pues no se le entregaba nada al sacerdote. Y vemos que aquí en este caso pues iban delante del sacerdote, de los sacerdotes, de los que estaban sirviendo, en este caso los hijos de Eli, pues a ellos no les importaba lo que estaban haciendo las personas, no les importaba siquiera el tipo de ofrenda que estaban presentando, simplemente ellos querían algo y lo tomaban, y si es que no les daban las cosas eh, así por las buenas, entonces ellos simplemente decidían tomarlo por las malas, y vemos que pues era algo que ya tenían bastante crecido, que no les importaba incluso que era una ofrenda para el Eterno, ni siquiera era algo de ellos, no era algo que ellos podían decidir y no les importaba, ellos querían hacer lo que les daba la gana, querían tomar las cosas cuando les daba la gana y vemos que esto va avanzando a tal punto de que cuando veían mujeres ahí que también estaban sirviendo en las puertas del tabernáculo, pues hacían de la misma forma, simplemente querían a una mujer se les ocurría alguna de esas mujeres pues la tomaban, no les importaba nada. Y vemos a qué punto llega esto, no es algo que simplemente ha empezado así por las ofrendas, sino con mucha seguridad esto ha empezado desde pequeño. Es algo que Elí no había, no había hecho bien mientras estaban creciendo los niños. Simplemente pues les había acostumbrado tal vez a darles sus caprichos o simplemente había estado ausente y los niños habían crecido solos haciendo lo que ellos creían mejor. Y vemos que pues no habían sido criados en el camino del Eterno, no habían sido criados para guardar la Torá, para respetar las leyes, para hacer lo que la voluntad del Eterno les decía, sino simplemente ellos se movían por sus deseos, por sus impulsos, y no les importaba lo que tenían que tomar, no les importaba ni siquiera que se estaba hablando incluso de mujeres, de personas, de seres humanos, ellos simplemente hacían lo que les daba la gana, y vemos que había crecido hasta ese punto de que ya no les importaba nada, no les importaba ni siquiera estando al servicio del Eterno, estando en la presencia de Dios, hacer este tipo de cosas. Y lo peor de todo es que incluso en esta advertencia vemos que de verdad a Eli no le importaba mucho, porque cuando vemos esa parte, ese versículo en el que dice, ¿quién podrá interceder por ellos? Pues ni siquiera su papá estaba dispuesto a interceder, ni siquiera él estaba dispuesto a pedir perdón. Habíamos visto algunos casos de algunos reyes, si no me equivoco, el rey Ezequías, no estoy muy seguro, pero que el Eterno le había mandado a Isaías a que vaya a darle como a darle la advertencia de que simplemente aliste su casa, que se prepare porque va a partir. Y vemos que apenas se da la vuelta, apenas Isaías estaba saliendo por el patio, pues lo que hace este rey es ponerse de rodillas, ponerse delante del Eterno y humillarse y pedirle perdón, decirle que de verdad estaba arrepentido y que quería una nueva oportunidad. Y vemos que pues no tienen, simplemente tiene el espacio de unos cuantos minutos Isaías para que el Eterno nuevamente le diga, pues, has visto cómo se ha arrepentido, has visto que tiene un corazón que quiere agradarme pues le da una nueva oportunidad. El Eterno responde siempre con misericordia, pero vemos que no había eso ni en los hijos de Elí y ni siquiera en Elí, pues él tampoco estaba dispuesto a interceder por ellos, simplemente decide levantar las manos, decide hacer de la misma manera que sus hijos, decide hacer su voluntad, hacer, bueno, al final dice pues que venga lo que tenga que venir, y vemos que pues hay una gran ausencia de amor en este personaje, en Eli,
que no estaba dispuesto a siquiera interceder por sus hijos. Vemos que no estaba entendiendo el amor de Dios, no estaba entendiendo esa misericordia que tenía. Y no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de un soldado, de alguna persona simplemente que vivía ahí de casualidad, mucho menos de un extranjero, sino estamos hablando de un sacerdote de Israel. Y vemos que aún así, estando en esa posición, pues no conocía al Eterno. Tal vez ni siquiera Elí conocía muy bien cuánto significaba, cuánto era el amor de Dios por su pueblo. Simplemente estaba ahí como si fuera de apariencia, simplemente estaba llevando una vestimenta especial, pero no estaba ejerciendo lo que verdaderamente significa ser un sacerdote. Y tenemos que entender muy bien, cuando uno es sacerdote, primeramente tiene que ser sacerdote en su casa, primeramente tiene que dirigir bien su hogar, porque si no hay frutos en su casa, entonces ¿cómo puede dar frutos afuera? Eso es algo que nosotros necesitamos reconocer. Si no estamos bien delante del Eterno, si no estamos haciendo bien las cosas allí dentro de nuestro corazón, allí en nuestros pensamientos, entonces estamos haciendo las cosas simplemente de forma superficial, y es algo que es tiempo de cambiar, es tiempo de reconocer que necesitamos la ayuda del Eterno, que no queremos seguir ese camino, sino al contrario, es mejor seguir la decisión que había tomado Ana, la decisión que había tomado Samuel, pese a que haya sido muy doloroso, que haya sido muy difícil tal vez el estar lejos de sus papás, el vivir eh, con otra persona, el vivir incluso viendo cómo los hijos de Elí estaban haciendo lo que les daba la gana, porque Samuel estaba ahí, estaba viéndolo todo. Pero a diferencia de los hijos de Elí, que estaban pecando y estaban dándose sus gustos y sus caprichos y cumpliendo sus deseos, lo que Samuel estaba haciendo era ministrar en la presencia de Dios. Y es algo que nosotros necesitamos hacer, nosotros necesitamos decir qué es lo que vamos a hacer. No podemos decir que ellos ignoraban la Torah, no podemos decir que ellos ignoraban todo lo que había vivido el pueblo de Israel. Todos sabían las circunstancias, todos sabían la situación que estaba pasando, y todos tenían las mismas enseñanzas, pero la decisión era de cada uno. Y así como Samuel había decidido estar en la presencia de Dios y aprender y crecer en la presencia de Dios, pues nosotros tenemos que tomar esa misma decisión. Tomar una decisión muy importante, pues qué decisión vamos a tomar nosotros, ser como los hijos de Elí o ser como Samuel. Creo que es importante que cada quien pues tome una decisión sobre este tema. Pero pues esto de los padres y de los hijos es muy, muy complicado, porque pues resulta que ocurren muchas, muchas cosas más. Pero pues bueno, en esta noche está con nosotros mi mamá. Bendiciones, hermanitos, a todos, los de la radio, los que están escuchando también, bendecir sus vidas grandemente. Muy bueno el tema. Decididamente, uno tiene que ser un sacerdote primeramente de su propia casa, no solo diciendo la palabra, sino haciendo la palabra, porque tenemos que entender que la palabra dice que no nos quiere conocedores, tan solo oidores, sino quiere que seamos hacedores de su palabra. Y podemos ver una gran diferencia entre Ana y el sacerdote Elí. Ana prácticamente era hacedora de la palabra, se vuelve hacedora de la palabra, y Elí prácticamente es oidor de la palabra, porque él sabía más, ministraba. Y eso nos da a entender una cosa en este tiempo. Uno dirá, pero ¿por qué Dios no lo saca tan rapidito? ¿Por qué no le ha quitado del sacerdocio para que no haga daño a la gente? Hay una parte de la Biblia que dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, digo, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él cuando da, da, pero también hay que entender que cuando Él abre las puertas, no hay quien las cierre, y cuando Él las cierra, no hay quien las abra. Entonces podemos ver dos tipos de personas, exactamente. Uno vivía la palabra y el otro creía que simplemente de saber de manera teórica, o sea, literalmente, esto iba a pasar. Por una parte. Por otra parte, podemos especular también en el asunto de que Elí decía, bueno, pues yo estoy al servicio, papá Dios que se encargue de mis hijos. Podía ser. Tres, que podía ser que les llamaba la atención, pero les llamaba la atención en su carne y no como Dios mandaba. Entonces, pueden haber muchas atenuantes en las que podemos ver que prácticamente Elí falla. Y sin embargo, Ana sí deja a su hijo Samuel como sacerdote, y este niño es entrenado y escucha la voz de Jehová. Pero podemos ver el final de Samuel.
un poco que le entra de Eli, y podemos ver que se repite la historia, pero más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ana derrama su alma. En principio va y le dice, ¿sabes qué, papá Dios? Me han dicho esto, me hacen esto, no me miran, no puedo tener hijos, y me mira así la gente, y la otra mujer, Penina, es la que hace todo, y mi marido pareciera que no me quiere, lo único que me dice es que acaso él no vale más de 100 más que 100 hijos, y no es así. O sea, primero se derrama, ¿no? Segundo, yo sé que ella confiesa porque prácticamente él le dice, estás borracha. Seguramente le dices, ¿sabes qué, papá? Que me arrepiento de esto, me arrepiento de lo otro, y se va limpiando. Se va limpiando de tal manera que su oración es oída y su voto lo cumple. Ana va cumpliendo su voto. Pero podemos ver a la otra persona, a Eli, exactamente, que creía saberlo todo, que creía que todo lo podía, nunca reconoce que es mal padre, no reconoce que tenía que confesar pecados. Él prácticamente era sin mancha y sin arruga. Entonces, o de lo contrario, bien decían ustedes, no los ha educado bien a los chicos, no les ha educado conforme a la palabra de Dios, porque ha creído, vuelvo a remarcar, porque ha creído que porque él está al servicio, Dios se tenía que encargar, sin entender que primero tenía que ser ministro en su casa. Por otro lado, podemos ver que los chicos finalmente actúan de ocultas, como hay muchos chicos ahora, muchos niños y niñas, que en la noche agarran el celular dentro de sus camas y empiezan a jugar juegos que no, sin darse cuenta que hay mensajes subliminales, que hay muchos mensajes que les van a quitar de las manos de Dios. Y los papás, bien gracias, no se dan cuenta. No pueden entender lo que están pasando sus hijos porque la comunicación entre Dios y los papás está cortada. Los papás están en pecado. Probablemente Eli tampoco, él creía estar bien con Dios. Cuando decía, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, cuando da un don a la persona, no la quita. Y eso no implica que la persona está en santidad ni está correctamente delante de Dios. Habría que tomar muy en cuenta, ¿no? Pensar que todo nos lo tiene que hacer Dios, o pensar que los chicos automáticamente van a estar sin la comunicación del Eterno. Yo les digo, es igualito que los hijos Ofni y no me acuerdo el otro nombre, de Elí, que llegan a ser. Y podríamos ver en la Biblia muchas cositas de esto, pero a lo que me voy es eso, a Proverbios 28:13. El que confiesa sus pecados, Dios les misericordioso, pero el que los oculta no prosperará. Prácticamente podemos ver ahí a un Eli que no prospera, pero vemos a una Ana que sí prospera y logra. Sin embargo, también podemos ver el ambiente en el que se cría Samuel repercute más después. Entonces es otro tema. Bendecirles nuevamente y sigan adelante, y si me toca intervenir, intervengo. Amén. Amén, amén. Importante pues lo que estamos viendo en este tiempo, de verdad que pues vemos que hay cosas, ¿no? Que podemos ver aquí, hay muchas cosas que podemos ver de todo este asunto y de verdad, ¿no? Lo que dice el Eterno es pues que Él no miente. Fíjense que hay algo interesante en todo este asunto porque pues lo que Él dice es que le empieza a hablar, ¿no? Por medio de un hombre, de un profeta y le dice, ¿no me revelé yo a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Mitraim, sirviendo como esclavos en la casa del faraón? ¿No lo escogí a él entre todas las tribus de Israel para ser mi cohen, para subir a mi altar, quemar incienso y vestir el efod de mi presencia? ¿No le asigné al clan de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, hechas por medio de fuego para alimento? Así pues, ¿por qué muestras tanto irrespeto por mis sacrificios y ofrendas que yo ordené que se hicieran en mi hogar? ¿Por qué muestras más honor a tus hijos que a mí, engordándose con los primeros frutos de todos los sacrificios de Israel, de Israel, mi pueblo, delante de mí? Por tanto, Yahweh Elohim de Israel dice, yo sí dije que tu familia y la familia de tu padre caminarían en mi presencia por siempre, pero ahora Yahweh dice, olvídalo, yo honro a aquellos que me honran a mí, pero aquellos que me tienen como nada se encontrarán con aborrecimiento. Esto es bien interesante verlo porque pues toda la familia de Eli, pues ellos venían de los levitas, pero no solamente eso, sino que venían de la casa de Aarón. Fíjense que pues a Aarón se le había prometido que toda su descendencia
iba pues a estar delante de Dios, iban a caminar delante de Dios, delante de su presencia, y eso es lo que les recuerda pues el Eterno. Pero es también interesante ver lo siguiente, pues aquí tenemos a Fineas, que era hijo de Aarón, era en realidad el nieto de Aarón, y gracias a él pues se le promete de que toda, pero toda su simiente iban a estar, digamos, haciendo, pues sirviendo al Eterno. Sin embargo, pues vemos que este Eli era pues de hijo de Itamar, el último hijo de Aarón, y aquí le está diciendo lo siguiente, que pues a partir de eso, pues ya él estaba cortando todo lo que iba a pasar. Y esto es bien interesante porque pues las actitudes que tomamos en la vida pueden hacer que o nuestra descendencia vaya a servirle al Eterno totalmente o nuestra descendencia pues no vaya a servirle completamente. De hecho, podemos ver algo bien interesante en todo esto, pues ha sido un Fineas, ¿no? Fineas que, pues, como algún momento nos explicaban los de Parashá, pues habían hecho anticucho por ahí, pero por celo de Dios, ¿no? Habían pues atravesado a aquellos que estaban haciendo cosas en contra del Eterno, y pues por el celo que tenía por Dios, pues Dios había decidido que toda la descendencia iban a servirle al Eterno. Pero pues vemos aquí otro Fineas, que otro Fines en realidad que lo que hace es no agradar a Dios, hacer todo lo contrario, y gracias a pues a Ofni y Fines pues se corta todo este asunto. Creo que es bien importante ver que no solamente afectamos nuestras vidas, sino afectamos nuestras generaciones. Y no solamente eso, sino que pues vemos aquí algo interesante e importante. Si bien pues Samuel había crecido como un hombre pues temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que de verdad nos muestra muchas cosas, uno de los profetas más grandes que había empezado a hacer las cosas del Eterno, pues también podemos ver, como decíamos, algo que se le había pegado, porque al final, pues el padre espiritual de Samuel viene siendo pues Elí. Y lamentablemente, pues Samuel, si bien empieza a hacer las cosas que le agradan al Eterno, copia algo que pues tenía Elí. Copia también, pues esto o hereda, se podría decir espiritualmente hereda el criar mal a los hijos, y lamentablemente pues no podemos tener otra vez a los hijos de Samuel sirviendo a Dios, sino que pues solamente tenemos a Samuel como algo pues excepcional, porque hubiera sido pues muy lindo, digamos, ver a los hijos de Samuel también sirviendo al Eterno, pero pues no ocurre eso, porque pues los hijos de Samuel, al igual que los hijos de Eli, pues empiezan a portarse mal de parte del Eterno, y Samuel tampoco les llama la atención, que como decíamos, pues es otro tema, pero vemos pues que sí hay una herencia, ¿no? En todo caso, podemos ver también algo importante, cada quien decide a quién va a servir, y yo creo que es bien importante que los padres el día de hoy decidan que van a tener pues hijos de verdad temerosos de Dios, o que pues decidan que van a honrar más a sus hijos que a Dios, como lo ha hecho Eli, y pues que también cada hijo vea qué quiere ser alguien que de verdad ame a Dios y que le sirva con todo su corazón, o quiere pues deshonrarlo y tener pues todas las cosas, porque el final de estos dos muchachos es realmente terrible. Realmente ellos pues terminan perdiendo absolutamente todo en un solo día, pierden el arca del pacto, pierden la presencia de Dios, o sea, porque era pues estaba la voz de Dios, y no solamente eso, sino que mueren en un solo día, y a partir de eso pues fíjense que lo que les dice viene a cumplirse. Ninguno de sus hijos pues ya tenía algo bueno. En realidad iban a mendigar por pan. Y pues eso nos muestra que pues incluso hay herencias de pobreza en ese sentido por no tener el temor de Dios. Yo creo que es importante que en ese tiempo vayamos pensando qué decisiones vamos a tomar, a quién vamos a honrar, y pues qué cosas vamos a hacer, porque pues hay decisiones que pueden llevarnos a camino pues muy malo. Son decisiones muy importantes, cosas que necesitamos tomarlas en cuenta. Necesitamos entender cuán importante es para el Eterno que nosotros andemos en sus caminos, y que de la misma manera, pues si es que estamos educando a algún pequeño, a algún niño, pues es importante que también ellos puedan ver el modelo que nosotros les estamos dando, si de verdad estamos viviendo en el camino del Eterno, o si estamos viviendo nosotros por nuestro propio camino, porque vemos que lo que había hecho Eli, pues no era que él estaba andando también bien delante del Eterno, porque él también tenía, pues en muchas circunstancias había actuado mal delante del Eterno, incluso cuando simplemente ni siquiera quería interceder por sus hijos, pensaba que ya la decisión del Eterno estaba dada, porque se le había ocurrido actuar de malo a Dios, y ya, pero vemos que él no estaba dispuesto a
a hacer algo más, no estaba dispuesto a entender el amor de Dios. Y vemos que simplemente estaba conforme dándole sus caprichos a sus hijos y haciendo las cosas, malcriándoles, incluso podríamos decir no los estaba guiando en el camino del Eterno. Pues si vemos que es algo que va afectando primeramente a sus hijos y de la misma forma pues llega a afectar también en cierto grado a Samuel, que si bien en un principio él tenía la determinación y tenía todo el corazón de servirle al Eterno, pues de cierta manera podemos ver que llega a afectar, porque incluso cuando estaba con Saúl, pues de cierta forma también Samuel lo malcriaba, porque estaba ahí a su lado sin importar si estaba o no haciendo la voluntad del Eterno, y son cosas que pues si no las decidimos nosotros, y de verdad nosotros no tenemos en el corazón esa decisión, esa convicción de servirle a Dios en todo momento, entonces cualquier rato nosotros, incluso nosotros podríamos apartarnos. Es algo que necesitamos cuidar, así como lo dice Pablo, velar nuestra salvación, velar con todo nuestro corazón, que de verdad no sea algo que nos descuidemos. Tal vez podríamos incluso olvidarnos, tal vez creer que es algo por costumbre, así como había pasado con los hijos de Eli, que simplemente hacían los servicios y hacían tal vez cada día, tal vez cada fin de semana, cada Shabbat, y constantemente lo hacían durante toda su vida. Pues para ellos era algo tal vez ya monótono, tal vez ni entendían lo que estaban haciendo, porque vemos que cuando comienza esta lectura, pues comienza diciendo que los hijos de Eli eran malvados y que no conocían a Adonai, que no conocían al Eterno. Entonces, pues habían llegado a ese punto de que no sabían ni lo que estaban haciendo. Y si es que nosotros descuidamos nuestra relación con el Eterno, si descuidamos nuestro camino, si de verdad no estamos preocupados en servirle a Dios a cada instante, cada día, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada respiro que vayamos a dar, entonces podríamos llegar al mismo punto, al final olvidarnos de lo que estamos haciendo, simplemente pensar de que es una actividad más en la vida, de que es algo más que debe hacerse, y simplemente pues terminar haciéndolo de forma monótona, tal vez de forma rutinaria, pensando que es algo que simplemente debe hacerse y que no sabemos por qué, y terminar desconociendo al Eterno, olvidarnos de quién es Él, olvidarnos de que es Él el que nos sostiene, de que siempre ha sido Él, de que no éramos nosotros, y es lo que necesitamos tenerlo presente en todo momento. Recordar que si es que un momento nos olvidamos del Eterno, pues se nos va la vida, se nos va la esperanza, se nos va la fe. Necesitamos depender de Él a cada instante. Si es que es algo que lo practicamos y de verdad tenemos en nuestro corazón eso, entonces pues vamos a seguir siempre por el camino del Eterno, vamos a andar siempre buscando hacer su voluntad, buscando su verdad, y es algo que necesitamos recordar. Si vemos un poco lo que dice en el libro de Juan, tercera de Juan, en el capítulo 1 versículo 4, pues dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es una de las cosas importantes, es algo que nosotros necesitamos recordar. No se trata simplemente de hacer las cosas una vez y después hacerlas de forma monótona, tal vez de forma rutinaria, sino entender que esa es la forma en la que el Eterno quiere que vivamos en la verdad, que andemos siempre en la verdad. Pues la verdad no es algo que se adquiere una sola vez y ya está, y ya ahí se va a quedar, como si fuese un amuleto en nuestra casa, como si fuera un amuleto en nuestras vidas, sino es un camino en el que nosotros debemos caminar constantemente, y debemos cuidar de no salirnos de ese camino, debemos cuidarnos de no salirnos de la voluntad del Eterno. Eso es algo de lo que debemos estar caminando siempre pendientes, pedirle ayuda al Espíritu Santo, que Él nos ayude a caminar por su verdad, que Él nos ayude a mantenernos firmes a su palabra, fieles a su Torah, y son cosas que deben hacerse todos los días. Si es que un momento nos descuidamos, es como si algún día dejáramos de comer, pues incluso hasta eso se puede hacer costumbre, cada vez comer menos, cada vez comer menos, y pues al final podemos llegar a ser afectados de cierta forma, o cada vez vamos a estar más débiles y cada vez va a ser mucho más difíciles, hasta comer se hace más difícil si es que nosotros nos acostumbramos a eso. Por eso es que esto se trata de un camino, no se trata de solamente, como lo decía hace un rato, de un amuleto que se compra y listo, ya está, sino es un camino que nosotros debemos transitar. Y si es que tomamos una mala decisión, pues podríamos salirnos del camino. Por eso necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos sujete, que sea Él el que nos sostenga en este camino, y no olvidarnos de lo que estamos haciendo, no olvidarnos de que estamos haciendo no las cosas ni por vanidad, ni por costumbre, ni por rutina, sino estamos haciendo todo porque queremos agradarle al Eterno. Agradarle al Eterno creo que es lo más importante en este tiempo, de verdad que
pues que no nos pase a nosotros como le ha pasado a Eli y incluso pues a los hijos de Samuel, como decíamos, creo que es muy importante en este tiempo que cada uno de nosotros pues empiece a buscar de verdad a Dios. Y hay algo bien interesante en todo esto. Fíjense que pues en todo este asunto vemos que pues ninguno de ellos había logrado algo bueno en el sentido de que pues no habían educado bien a sus hijos y pues sus hijos terminan perdiéndose. Pero hay alguien que me llama mucho la atención en todo este asunto y me llama mucho la atención pues David, porque pues vemos algo en David que es muy muy interesante. Fíjense que después de que David pues hace muchas cosas, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él logra algo muy pero muy importante, logra que pues toda la casa de Judá, porque pues fíjense a qué punto había llegado este asunto. Todo esto había implicado no solamente que los hijos de Elí estén mal, había implicado que mueran los hijos de Elí, se pierde el arca del pacto, todo Israel peque. Además que los hijos de Samuel por la misma enseñanza pues queden mal, o sea, una serie de cosas que habían llevado una a la otra. Total que todas las personas habían sido afectadas y se había afectado pues de manera grande todo este asunto, no era un asunto pequeño. Pero vemos en el caso de David que lo que había hecho David pues había afectado de tal forma, había llegado al corazón de Dios que Dios le hace una promesa a David, le dice, por causa tuya pues no voy a, como que no voy a dar pues, carta de divorcio a la casa de Judá y a consecuencia de eso pues no se pierde la casa de Judá, no como la casa de Efraín, porque ocurre con la casa de Efraín que pues le da carta de divorcio y los dispersa por todas las naciones, pero pues el Eterno ha tenido compasión de David y por causa de él no deshace la casa de David, a pesar de que también tenía pues una serie de pecados muy grandes, pero pues decide mantenerlos. Creo que eso es muy importante ver en este día. Uno puede no solamente pues afectar su vida, sino afectar sus generaciones, su pueblo, su nación. En este momento, pues mucha gente no logra entender lo importante que, pues en este caso es tener pues una descendencia de verdad temerosa de Dios, porque no solamente estamos afectando a los hijos y a sus futuras generaciones, se está afectando también naciones, pueblos, ciudades, pueblos, o sea, todo lo que está alrededor nuestro, porque pues recordemos que nosotros somos luz, luz a las naciones, pero si nosotros pues en realidad lo que estamos alumbrando es tinieblas, porque se puede alumbrar tinieblas, pues eso es lo que vamos a ver a nuestro alrededor. Y creo que si nosotros no hacemos algo como hijos de Dios, como personas que hemos entendido que somos Israel y no mostramos esa verdadera luz, no tiene sentido ir y tratar de ver pues otro asunto como quizás como Elí, porque fíjense que Elí no había perdido eso de ministrar. Cuando Elí les había bendecido a Ana, pues ella había tenido más hijos. Es decir, que Elí pues cumplía sus funciones y Dios lo usaba, pero ¿qué sentido tiene estar haciendo todas las cosas así sin pues ministrar lo más precioso que uno debe tener, que es la casa? Creo que es importante en principio pues ministrar la casa y así como en algún momento lo decía Josué, y yo y mi casa serviremos a Jehová, pues él entiende que él iba a servir con su casa. Es bien importante que cada uno decida el día de hoy pues a quién servir. Las palabras de Josué son muy, muy interesantes porque dice, escojan ustedes a quién servir. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y creo que esa determinación la tiene que tomar cada persona. Pero pues ya llegamos al final de la reunión y pues vamos con tu despedida, Amada, tu despedida. Sí, bendecir sus vidas, ¿no? Pero remarcar siempre que uno puede ir y marcar la diferencia, entender que en estos tiempos son prácticamente difíciles en los que nuevamente se está imponiendo tradiciones que existían en ese tiempo de los fariseos, porque podemos ver el fariseísmo, por ejemplo, en Eli, el hecho de que era lo superficial lo que él veía, no veía el error que tenía de fondo. Y hoy creo que estamos muy igual porque cuando este bicho se presenta en el medio ambiente, exactamente estamos en el lavamiento de manos, igual que en ese tiempo, lavarse y lavarse y lavarse, sin entender que lo que está buscando el Eterno en este tiempo, permitiendo la acción de este bicho, es que nos lavemos por dentro, que entendamos que para eso está la confesión de pecados,
reconocer la muerte de Jesucristo, la resurrección, la venida de su Espíritu Santo y el querer de Dios de injertarnos, o como lo ha hecho con nosotros, a las raíces hebreas, al olivo original, porque finalmente lo que viene a predicar Jesucristo es a las ovejas, a Israel, y sabemos nosotros que se trata de este tiempo hermoso, ¿no? Bendecir sus vidas, la de los que están escuchando, Dios les bendiga grandemente, y amén, ¿ya? Y bueno, pues ya llegando también al final, Daniel, tu despedida. Es, es algo que nosotros necesitamos tomar muy en cuenta, necesitamos entender bien cuán importantes somos para el Eterno, que Él nos ve de verdad como papás y Él quiere guiarnos, Él quiere instruirnos, Él quiere mostrarnos el camino que debemos seguir. Él no nos va a dejar simplemente así como animalitos que vayamos por donde quiera. Él nos va a cuidar, él va a estar ahí como un pastor para nosotros que somos sus ovejas, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión, somos nosotros los que debemos aceptar caminar por sus caminos. Es algo que se puede decidir incluso desde pequeños. El caso de David es de verdad muy importante. Ha sido tal vez un ejemplo para todos nosotros, algo que nos ha servido bastante. El corazón que él tenía, me gusta mucho este salmo, el Salmo 22 en el versículo 9, cuando David había decidido ya desde muy pequeño, pues que había de confiar en el Eterno, que no le iba a importar nada, que simplemente estaban sus ojos puestos en él, porque dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y vemos que es interesante lo que dice en este versículo porque ni siquiera se está atribuyendo a él esto de la confianza, no está diciendo que yo soy el que te he buscado desde niño, yo soy el que he creído en ti, sino simplemente le dice, tú eres el que me hizo estar confiado, tú me has ayudado a creer desde que era un pequeño bebé, desde que estaba ahí con mi mamá, desde que apenas estaba lactando ya tú me habías ayudado a confiar en ti. Vemos que es una de las cosas importantes, ni siquiera es que nosotros somos los que decidimos confiar y somos nosotros los que hacemos las cosas, sino es Él el que nos ayuda, es Él el que nos guía, así como David lo dice en este salmo, que ha sido Él el que nos ha permitido incluso nacer. Pues vemos que es algo que hay en nuestro corazón. Nosotros tenemos que reconocer que es Él el que nos ayuda, es Él el que nos quiere ayudar y necesitamos esa dependencia. Así como vemos el caso de David, que a pesar de haber tenido pues muchas fallas, muchas caídas, grandes errores, al igual que muchos de nosotros, pues aún así él estaba dispuesto en siempre correr hacia su papá, siempre ir a buscarle al Eterno y postrarse delante de él, sabiendo y reconociendo que él era el único que le podía ayudar, que él era el único que le podía guiar. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer en este tiempo, reconocer que dependemos del Eterno, que sin Él no somos nada, que sin Él no tenemos nada, ni siquiera tendríamos fe, no habría emuná en nosotros si es que no fuera el Eterno que nos está guiando. Es tiempo de volver a los brazos del Eterno, tiempo de reconocer que sin Él no vamos a conseguir nada, no vamos a poder ni siquiera cambiar, ni siquiera ser transformados. Él es el que nos está buscando, Él es el que nos quiere ayudar. Entonces, démosle todo nuestro corazón, démosle todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, dejemos todo en las manos del Eterno y pongamos lo mejor de nosotros para que de verdad podamos andar en ese camino. Tampoco es que nos vamos a quedar con los brazos cruzados y esperar a que el Eterno haga todo, sino tenemos que seguir avanzando. Él nos va a mostrar por dónde ir, Él nos va a guiar, pero somos nosotros los que debemos de avanzar. De verdad, pues somos nosotros los que tenemos que avanzar y este es un tiempo preciso para pues hacer eso y permitirle al Eterno pues cambiar nuestras vidas y cambiar también pues el futuro de nuestras generaciones. Creo que pues hemos aprendido el día de hoy algo muy importante acerca de pues no seguir el camino de Eli, pero pues también no seguir el camino de Ofni y Fines, porque recordemos que la decisión la toma cada uno. ¿Será que en este tiempo estamos conociendo a Dios? O pues, o no estamos haciendo eso. Es mejor que cada uno de nosotros pues decida de verdad conocerle al Eterno, servirle y seguirle con todo el corazón. Ahí donde están, pues vamos a pedirle al Eterno eso. Va, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Y en este día, Señor, hemos visto en tu palabra muchas cosas, papá. Vemos, Señor, que tú pones muchas, pero muchas cosas, Señor, en la palabra del Eterno, Señor, que tienen que ver con la vida, con el hogar, con la familia. Y en este tiempo, papá, estamos viendo lamentablemente, Señor, que muchos niños se están perdiendo, papá, y que pues todo esto que nos muestra la figura de Eli, que pues los padres honran más
más a los hijos que a ti, Señor, se está viendo. Y hoy, Señor, reconocemos aún que dentro de nuestros hogares, Señor, eso está pasando. Muchos padres, Señor, así como Elí, Señor, hemos decidido darles más lugar a los niños que a ti. Y te pedimos perdón, Señor, porque en este tiempo vemos, Señor, que se está perdiendo los jóvenes, se están perdiendo los niños, porque definitivamente no hemos hecho caso a tu voz, porque hemos preferido darles lugar más antes que a ti, Señor, a ellos. Y hoy te pedimos perdón, Señor, por todas esas cosas, por no haber puesto las cosas en su lugar, Señor, por no haber atendido a tus palabras. Y también como hijos, Señor, muchas veces vemos, Señor, que a veces le prestamos atención a cualquier cosa. No queremos, Señor, en este día como hijos, Señor, ser así de no conocerte, papá, de hacer las cosas conforme a lo que está en nuestro corazón, Señor, y no hacer las cosas conforme a lo que a ti te agrada. Padre, perdónanos, Señor, en este tiempo no queremos perdernos, Padre amado, no queremos estar, Señor, desechados de ti. No quisiéramos que ocurra lo mismo, Señor. Hoy te pedimos, Señor, aprender a vivir en tu presencia, Señor. Cuando vemos, Señor, la vida de Samuel cuando era un niño, Señor, cuando empezaba a crecer, vemos, Señor, el amor que tenía, Señor, por tu palabra, que crecía, Señor, en sabiduría, que crecía contigo, papá, en entendimiento de tu palabra. Y el día de hoy, Señor, te pedimos con todo el corazón, Señor, poder aprender a hacer las cosas, Señor, así a empezar a amarte, papá, así como Samuel lo había hecho en sus inicios, Padre. Y Padre, una cosa es importante que el día de hoy aprendíamos, Señor, no queremos ser oidores, Señor, olvidadizos, no queremos escuchar tu palabra y dejarla a un lado, Señor, solamente tenerla como conocimiento. Hoy queremos ser, Señor, hacedores de tu palabra, Señor. Entender, Señor, que tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Entender, Señor, que tu palabra no está solamente para conocerla, sino para vivirla, Señor. Pero ¿cómo podríamos hacer eso, Señor, sin tu amado Espíritu Santo? Vemos, Señor, en tus escrituras que Elí, aunque conocía, no hacía nada, papá. Pero vemos también, Señor, a Ana, Señor, que se postra delante de ti, Señor. Que tú derramando tu Espíritu Santo sobre ella, Señor, le ayudas y aún le das el valor, Señor, de poner, Señor, a su hijo a tu servicio, Padre. Nosotros viéndolo así, Señor, creemos que es muy complicado, quizás imposible para nosotros hacerlo, pero tú le has dado el valor a esa mujer para poder poner, Señor, en primer lugar lo tuyo antes que su hijo, Señor. Y hoy te pedimos eso, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poner en primer lugar como padres, como hijos, Señor, te pedimos, Señor, que esto esté presente en nuestros corazones, no ser oidores, sino ser hacedores de tu palabra, no solamente dejarlo ahí de oídas, Señor, sino de verdad obedecerte. El día de hoy te pedimos perdón, Señor, por todas estas cosas que quizás hemos estado haciendo en nuestra casa, por dejar, Señor, a nuestros niños, Señor, que hagan lo que quieran, papá, de no prestarles atención, de pensar que lo más importante es de que aprendan cualquier cosa menos tu palabra, por no instruirlos en tu camino, por no poner, Señor, en primer lugar, Señor, tus cosas, por hacer, Señor, la voluntad, Señor, que a nosotros nos parece, Señor, o por tenerlos en más alta estima que a ti, papá. Te pedimos el día de hoy perdón, Señor, por no haber entendido que tu camino, Señor, es lo más importante. Enséñanos como padres, Señor, cómo educar a los niños. Enséñanos como a hijos, Señor, cómo ser obedientes, papá, porque como hijos, Señor, reconocemos el día de hoy, Señor, que pecamos delante de ti. Muchos hijos, Padre, en este tiempo se están perdiendo. Hoy te pedimos perdón, Señor, por aquellos niños, Señor, por aquellos jóvenes que aún en lo secreto mantienen cosas ocultas, que están teniendo muchas cosas, papá, y no están haciendo tu voluntad, que aún, Señor, de apariencia van a las iglesias, van a las congregaciones, a las reuniones tuyas, papá, pero en su corazón, Señor, no han decidido aún seguirte, sino que no te conocen, sino que están en otro lado, papá. Hoy te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada señorita, papá, para que tú de verdad pongas en ellos el querer y el hacer, y existe una vuelta, Señor, a tu palabra, una vuelta a hacer tu voluntad, Señor, que tú puedas de verdad ponerle, Señor, ese corazón que te ame, papá,
ese corazón de servirte a ti, de no estar, Señor, esclavizados por muchas cosas. Hoy, Señor, vemos con mucha tristeza, papá, jóvenes esclavizados, Señor, por las cosas que hay en el celular, por juegos, Padre, que no llevan a nada bueno, Señor, por conversaciones, Padre, que están en contra de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, por cada niño, Padre amado, que está allí, Señor, hablando cosas que a ti no te agradan, mostrando aún fotografías, Señor, que no están bien delante de ti. El día de hoy te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos hijos tuyos, Señor, hijos, Señor, que no te conocen, papá, que hijos, papá, que han decidido hacer lo malo y que están ocultando muchas cosas, por aquellos jóvenes, Señor, por aquellas señoritas que han decidido hacerse rebeldes a tu palabra, a tu voz, y que sus padres no les han dicho nada. Hoy te pedimos perdón, Señor, por cada uno de ellos, y te pedimos, Señor, que tú los vuelvas hacia ti, que tú pongas un corazón de verdad que te ame y te sirva, que tú puedas hacerlos volver a tu palabra, papá. Te pedimos, Señor, por toda esa generación que el día de hoy está tan sujeta a las cosas del error, que no entiende lo que es bueno y lo que es malo, papá. Hoy te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de poder sobre cada niño, sobre cada niña, sobre cada padre, papá, que no sabe educar a sus hijos, Padre. Hoy te pedimos perdón por aquellos padres que deciden darles su gusto, que deciden hacer cualquier cosa por ellos, pero no entienden, Señor, que el verdadero amor, Señor, que el tratarle como hijos de verdad es disciplinarlos, es enseñarles tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que tú levantes padres que conozcan tu verdad, que conozcan tus palabras, que entiendan, Señor, que lo más importante es criar hijos, Señor, que te teman, papá. Te pedimos, Señor, por toda tu iglesia, por todos tus hijos, Señor, que existe una vuelta, Señor, a tu temor, porque tú dices, Señor, en este tiempo, si yo soy su Dios, ¿dónde está mi temor? Y el día de hoy, Señor, hemos visto que se ha perdido el temor a Dios, Padre, el temor a ti, papá, el temor a ti, Señor, temor a ti, Padre. Eso es lo que no existe el día de hoy, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas poner eso en nuestros corazones, aún, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, porque en este tiempo no podemos, Señor, temerte si tú no nos ayudas. Amado Espíritu Santo, enséñanos el verdadero temor a Dios, enséñanos a hacer la voluntad del Padre, Señor. En este tiempo te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, que de verdad seas nuestro Señor, que de verdad seas nuestro Padre. Queremos aprender a ser obedientes, papá, porque en este tiempo, Señor, vemos, Señor, que se están multiplicando los hijos de desobediencia. Aún, Señor, te pedimos perdón por todas las cosas, Señor, que toda la juventud y la niñez, Señor, está mirando y está alimentándose, Señor, de cosas que no te agradan. Hoy te pedimos, Señor, que tú vuelvas, Señor, a los hijos, de verdad, Señor, a un corazón en principio, Señor, que te tema a ti, y que también el corazón de los padres vuelva a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y así, Señor, podamos hacer de verdad tu voluntad, Señor. Hoy te pedimos por esa generación que vuelva hacia ti, una generación de verdad que te ame, papá, que te sirva, Padre amado, que busque tu rostro más que ninguna otra cosa, papá. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que tú estás poniendo tu mano de poder en cada vida, en cada lugar, en cada uno de los niños, en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los padres, papá. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que ahora tú estás haciendo eso, Padre. Estás, Señor, levantando una generación, Señor, de gente que te ama. Cambia el corazón, Señor. Cambia el corazón de los padres, cambia el corazón de los hijos. Y levanta, Señor, obreros para tu mies. Levanta obreros, Señor, para hacer tu voluntad. Bendecimos a la casa de Israel, bendecimos a la casa de Judá, bendecimos a cada una de las casas, Señor. Levanta, Señor, de ahí obreros para tu mies, papá. Aún, Señor, pedirte perdón por tus hijos desobedientes, por aquellos hijos de Ismael, de Saúl, Señor, que no entienden tu palabra, papá. Te pedimos que aún de ellos puedas injertarlos, Señor, al origen original, porque tú quieres, Señor, de que todos procedamos al arrepentimiento genuino. Ayuda
ayúdanos, Señor, a de verdad tener un corazón que te clame, un corazón que sea obediente a tu palabra. Ayúdanos, Padre amado. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Levanta, Señor, a un padres y madres, Señor, padres que sean sacerdotes de su hogar, padres que entiendan que lo primero es honrarte hoy. Aún te pedimos, Señor, perdón por aquellos padres que han sido la puerta, Señor, para que el día de hoy sus hijos estén como estén, Señor, que aún los cambies, Señor, y que puedan ser así como han sido puerta quizás de maldición, sean hoy puerta de bendición, papá, y puedan levantar una generación, Señor, que te tema por esas madres que en lugar de construir, de ser, Señor, esas columnas de hogar, han estado destruyendo sus casas con sus propias manos. Hoy te pedimos perdón, Señor, y que tú las levantes, Señor, y sean, Señor, ahora edificadoras y ya no destructoras, papá. Te pedimos, Señor, que tú levantes, Señor, hijos, papá, que así como los hijos de Coreo, como Josías, Señor, aunque toda su casa está en otro asunto, ellos puedan tener el temor a ti, Señor, y puedan alabarte y buscarte de todo corazón, papá. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú en este tiempo estás tocando, Señor, y te pedimos perdón por esos hijos desobedientes, por no haber honrado al Padre y a la Madre. Y Padre, en este día, Señor, hay muchos papás, papá, que no te han honrado a ti, que han deshonrado también a sus padres, Padre. Y por esa causa, Señor, el día de hoy están en pobreza. Así como había una maldición sobre Ofni y Finés, Señor, así también hay muchas parejas, hay muchos padres que durante su juventud han deshonrado padre y madre. El día de hoy, Señor, te pedimos perdón. Perdón por deshonrar al papá, a la mamá, Señor. Perdón por deshonrarte a ti, porque contra ti hemos pecado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú también, Señor, quebrantes, Señor, todo ese asunto, Señor, toda esa maldición que hemos traído, Señor, sobre nuestras cabezas por haber deshonrado padre y madre, papá, y que en este tiempo, Señor, tú pongas tu mano de poder y aún, Señor, tú puedas prosperar esas casas, Señor, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, porque tu bendición, Señor, trasciende a todas las áreas, Padre, trasciende a todas las áreas. Y hoy, Señor, sabemos que tú estás levantando, Señor, generaciones que te van a servir y te van a hacer caso, Señor, y van a honrar a sus padres y a sus madres. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos enseñes a honrar al papá y a la mamá, a nuestros padres y a nuestras madres, papá. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a honrarlos, papá, porque sin tu ayuda no podemos. Enséñanos, Padre amado, enséñanos, Padre Santo. Gracias, eterno Dios, por este tiempo precioso que nos das, Señor, de poder hablarte, de poder hacer tu voluntad. También, Señor, en este tiempo te pedimos, Señor, que tú cubras con tu preciosa sangre las casas de cada uno de mis hermanos donde estén allí, Señor, el dintel de sus puertas, los postes, Señor, cubiertos con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús tomamos poder y autoridad. Y oíganme bien ustedes, todo demonio inmundo, toda obra de Hasatán, todo poder demoníaco en el nombre de Jesús, todo hombre fuerte, toda potestad demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda fuerza de maldad, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, sordomudo, temor, atadura, orgullo, anticristo, temor, enfermedad, en el nombre de Jesús los atamos, los echamos fuera, suelta nuestras vidas, se van al abismo, se van por donde han venido, suelta nuestras vidas en el nombre de Jesús. Los atamos y los echamos fuera, sueltan nuestras vidas, sueltan nuestras casas, sueltan a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús y se van por donde han venido, se van por donde han venido en el nombre de Jesús. No tienen lugar, no tienen parte en nuestras vidas. Sueltan las familias, sueltan las vidas que están escuchando en el nombre de Jesús. Cubrimos esas vidas con la sangre de Cristo, Señor. Te pedimos que cierres toda puerta, todo portón abierto, Señor, se cierra en el nombre de Jesús HaMashiach. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial. Y escúchenme bien ustedes. Óiganme bien, espíritus humanos. Mi Señor Jesús les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran cosecha de almas. Estén listos para hacer la voluntad del Eterno. Y escúchenme bien también ustedes, cielos, tierra, luna, estrellas, sol, toda la creación de Dios. Ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno, y mi Señor Jesús los va desatando para adorar al único Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gracias, Padre bendito del cielo. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes, el único Señor que siempre está sobre nosotros el día de hoy, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendecimos, Señor, tu poderoso nombre. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y bueno, pues con nosotros también está mi papá. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Amparito. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por tus oraciones. Gracias por enseñarnos, Padre Santo, a estar delante de ti. Prendan sus micrófonos. Toda la honra y toda la gloria es para Él, mis hermanos. ¿Quién vive? Yeshua. ¿Quién sana? Yeshua. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. Olivia es de Cristo. Amén. Olivia es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén. Un grito de júbilo. Gracias, Padre bueno, Padre Santo, bendito, Rey, amoroso Padre. Hasta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana, mis bendiciones, hermanos. papi, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Y Amén, bueno, pues nos amén. despedimos de cada una de las personitas que está con nosotros. Ahí tenemos a la familia Murillo Ayala, bendiciones, Davichito, JJ, Sarita, Benjo, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, tío, bendiciones, tía, bendiciones, Jesús, hermanos, bendiciones. Bendiciones en Yeshua, que Dios les bendiga, muchas bendiciones en Yeshua. En Jesús, hermanos, bendiciones. Amén, bendiciones, que Dios les bendiga. Y bendecimos pues también allí a mi hermana Belén, Alanis, Eli, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Buenas noches, Amparito. Hasta mañana. Bendiciones. Bendiciones en Yeshua. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y bendecimos también pues ahí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga, bendiciones. Tío Guillermo, bendiciones, bendiciones. Allí también a Helen, a pues Chachinito, a mi tía también Roxana, que Dios les bendiga en Yeshua. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. En Yeshua, Shalom. Shalom, shalom. Bendiciones y bendecimos pues también allí a mi hermano Ismael. Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hermano Martita, hermano Jaime, Daniel, Igor, hermanos. Shalom, muchas bendiciones. Hasta mañana. Hasta mañana en Yeshua. Bendiciones, Ismael. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones y bendecimos también pues ahí a Sara y su pandilla. Que Dios les bendiga, Sara y su pandilla. Bendiciones, hermano Amparito. En Yeshua. En Yeshua, que Dios les bendiga. Shalom. Shalom. Bendiciones y bendecimos pues a toda la familia Lima Guayas, bendiciones, ahí está esa preciosa, que Dios te bendiga, bendiciones también pues para mi hermana Mayra, Anthony, mi hermana Bea y mi hermano George, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano Amparito. Shalom en Yeshua. En Yeshua, Shalom.
Shalom en Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a la familia Paredes Guayas, Belinda, Brittany, Briana, Matías, mi hermana pues ahí Janet, bendiciones también a mi hermano Henry, que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito, en Yeshua. En Yeshua, bendiciones, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a todos ustedes. En Jesús, en Yeshua. En Jesús, hermana Amparito, en Yeshua. Amén. Y bendecimos pues allí a cada una de las personas que están con nosotros, la familia Mayea, bendiciones. Bendiciones, Amparito, bendiciones, Dani, Gogo, Martita, don Jaimito, tía Juanita y hermanos. Dios los bendiga grandemente. Buenas noches. Shalom en Yeshua. Shalom en Yeshua, Norquis, que Dios te rebendiga. Muchas bendiciones, Norquita, bendiciones en Yeshua. Amén en Yeshua, Amparito. En Yeshua, que Dios te bendiga y bendecimos pues también allí a mi hermana, pues a cada uno de mis hermanos que están por ahí, a mi hermana Melvi, también bendiciones, bendiciones a toda la familia Mayea en Yeshua, Shalom. Shalom en Yeshua. Bendiciones también ahí a la familia Ayala Campos, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, Nino, Edwin, Belén, que Dios les bendiga. Bendiciones, nenita, bendiciones a todos los hermanos, hasta mañana en Yeshua. Hasta mañana en Yeshua, que Dios les rebendiga, Shalom. Shalom, amén, nenita. Bendiciones y bendecimos también pues allí a cada una de las personas que están con nosotros, a mi hermana Zulema Paredes y toda su familia, tía Luisa, bendiciones, bendiciones también pues ahí a cada uno de mis hermanos que están pues allí, que Dios les bendiga a mis hermanos, a toda la familia Quispe Cosío, bendecir a la familia López Tito, que Dios les bendiga, bendiciones también allí a cada una de las familias que siempre están pues con nosotros, bendecir a la familia Jata Cosío también allí en La Paz, bendecimos a todas y cada una de las familias que están en Chayapata, tía Juanita, bendiciones, tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, bendiciones, tía Hilda, tía Mari, tía Lucy, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues allí a cada una de las familias que están allí en Chayapata, bendecimos la vida ahí de mis hermanos, ahí de la familia Carlos Gómez, que Dios les bendiga, pequeñas bendiciones, bendiciones a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga mis hermanos, y bueno pues no se olviden también ahí a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, mi hermano Beto y Enrique, bendiciones, bendiciones también allí a cada una de las familias que está en Chayapata, la familia Lobo, la familia Cayaguara, la familia Choque González, que Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones a todos los que están allá en Cochabamba, en Santa Cruz. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y también en el extranjero. Bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios les rebendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.